Este programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión. Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa que se hace con el apoyo de los fondos de la Autoridad Nacional de Televisión y la investigación del Centro Virtual Isaac de la Escuela de Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Hoy tenemos un invitado de Popayán, de nuestra ilustre ciudad de Popayán, Jairo Grijalva Ruiz, un antropólogo que se ha dedicado a la música, que ha hecho extraordinarios trabajos investigativos en el área de la música. Tiene un bello programa en la emisora de la Universidad del Cauca, El Solar Antillano. Tiene, pues, por supuesto, muchos nexos con Cali, con el Pacífico y con el Caribe colombiano. Es un hombre muy conocido, ha hecho muchas cosas. Con Jairo vamos a hablar aquí en nuestro programa Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 con Jairo Grijalva Ruiz de Popayán. Bueno, vamos a hablar mucho de un hombre que ocupó la investigación detallada, minuciosa, de una de las glorias de la música cubana, el ciego Arsenio Rodríguez, de la cual Jairo está presentando en una gira en Nueva York. En el centro virtual ustedes pueden consultar los 3 volúmenes de Arsenio Rodríguez, El Profeta y la música afrocubana, El Ciego Maravilloso y El Corsario Negro de la Chambelona. Son 3 volúmenes, 1500 páginas, que hablan de esta investigación tan minuciosa que ha hecho Jairo sobre este músico emblemático de la música popular cubana y que tuvo una influencia fundamental en toda la música del Caribe y en lo que hoy se conoce como el gran movimiento de la salsa, que se catapulta en Nueva York en los años 60 y que hoy es ese fenómeno, dijéramos ya transnacional, porque salsa baila todo el mundo en este planeta. Exactamente. Entonces, Jairo, yo quiero que le contemos un poquitico a nuestros televidentes este proyecto, cómo surge inicialmente. Sí, Darío, muchas gracias por esta invitación a Conversan 2. Este proyecto de la trilogía de Arsenio Rodríguez es una investigación de 2 décadas, una investigación que me ha ocupado la vida durante muchos años y surgió en mi adolescencia, ¿no? Yo vengo pues trabajando como musicólogo prácticamente desde que tenía 16 años, en 1978, terminando el colegio. Empecé a interesarme por estos temas de la música y uno de los primeros mitos de la música del Caribe que llamó poderosamente mi atención pues fue Arsenio Rodríguez, a quien llegué por pura casualidad. Nosotros estábamos haciendo con un grupo de amigos de aquí de Cali un curso de cine Super 8 con el desaparecido director caleño Carlos Mayolo, y en una de las actividades del curso habíamos propuesto hacer un documental sobre un músico y alguien me sugirió hacer una entrevista a Benny Bustillo, que era un trompetista cubano que vivía en Bogotá y había sido trompetista de Arsenio en los años 40. Infortunadamente, cuando fuimos a hacer el documental sobre Benny Bustillo, nos encontramos con la noticia que nos daba Gabriel Rondón, un músico que trabajó con él en Bogotá, que Benny Bustillo acababa de morir. Entonces no pudimos hacer la entrevista, hicimos sí el documental partiendo, recuerdo, de un gran plano de la tumba de Benny Bustillo en Bogotá. Y a partir de Benny Bustillo fuimos descubriendo, y en el caso mío particularmente me interesó mucho, el nombre de Arsenio Rodríguez, que estaba entre paréntesis en las composiciones de muchos de los discos de salsa de esa época de finales de los años 70. Siempre veíamos el título de la canción y entre paréntesis el compositor y decía Arsenio Rodríguez, y a mí me llamaba la atención que en tantas canciones de salsa clásicas de los años 70 figurara ese nombre y quise averiguar un poquito más quién era. Y a partir de ahí empecé mis estudios de antropología en la Universidad del Cauca y creo que soy uno de los fundadores de una disciplina, digamos, de un subcampo de la literatura, que es la literatura sobre música y músicos en Colombia. Y en ese contexto, digamos, académico de la antropología y de la literatura, pues me fui enfocando hacia la música del Caribe,
que la llevábamos, por supuesto, en nuestro ADN, en nuestras venas desde la niñez. Y, por supuesto, de la figura rutilante, la que más descollaba por la influencia que tuvo en las primeras generaciones de los salseros clásicos de Nueva York, era la figura de Arsenio, de tal manera que Arsenio ha estado presente en mi vida por lo menos desde hace 35 años, ¿no? Bueno, con esta primera respuesta de Jairo sobre cómo surge esta maravillosa investigación sobre Arsenio Rodríguez, vamos a ver una nota y ya regresamos. Pues indudablemente Arsenio Rodríguez marcó, digamos, un hito. No es que haya sido el que inventó la música euroafroantillana, como le llamo yo, porque en principio todo nos llegó de Europa. Arsenio Rodríguez sembró las bases para una música que posteriormente en Norteamérica, un dominicano, Johnny Pacheco, y un americano ítalo-judío, Jerry Masucci, constituye un sello discográfico que fue Fania, el sello Fania, y a partir de ahí, 1964, empieza ese famoso boom del movimiento de la salsa, aclarando de una vez por todas que la salsa no es un género musical, no conocemos una partitura que haya sido escrita en tempo, compás o claves de salsa. Arsenio es un hombre con unos conocimientos muy naturales, ¿no? Y a partir de ahí empezó a desarrollar una música que en Cuba se dice que era música que tenía las reglas del palo de monte, que tenía la regla de ocha, que era de la santería. Y empezó a desarrollar una música con un sentimiento muy especial, que era un sentimiento muy particular de él. Esa música de Arsenio, cuando se empieza el boom del movimiento de la salsa en los barrios de Nueva York, empiezan a replicar esa música con un estilo muy particular. Aunque los estudiosos, yo no soy músico, los estudiosos han dicho que es esencialmente la estructura de Arsenio ampliada un poco ya con una nueva sonoridad. Bueno, continuamos aquí con Jairo Grijalva Ruiz, hablando de Arsenio. Y bueno, este amor y esta pasión por la música caribeña que llega hasta nosotros por múltiples razones, me recuerda algo que decía el reciente fallecido Óscar Collazos, un hombre del Chocó que se formó en Buenaventura y en Cali, que su primera obra está dedicada mucho a la influencia de la música del Caribe en ese puerto de Buenaventura. Y cuando vine aquí a Cali, estaba de moda en la época de Rolando la Serie. Pero mi pregunta es que Óscar decía que el Caribe acababa en el Callao. Y tú que has sido musicólogo, me gustaría conocer un poco tu idea de cómo ha viajado y cómo se ha apropiado esa música entre nosotros. Sí, a mí me parece que Óscar tiene razón, porque fíjate que si hay fanáticos de la música del Caribe en el mundo en este momento son los peruanos, y concretamente la gente del Callao, que es una comunidad portuaria con una gran presencia afroamericana, ¿no? Afroperuana. Y realmente la música del Caribe llegó, digamos, acá al suroccidente colombiano a través de Buenaventura, a través de los barcos, llegaban los discos, y mucha gente de Cali, de Popayán, de Pasto, viajaba a Buenaventura a conseguir los discos. Y los bares de la época de los años 40, 50 en Popayán, recuerdo perfectamente oír hablar a mis mayores de esto, se nutrían de la música básicamente del Caribe, que venía de Nueva York, de la época del LP, y era a comienzos de los años 60, cuando estaba de moda la pachanga. Había pasado todo el furor del mambo, digamos que el mambo llegó a Cali, a Buenaventura, a Popayán, a Pasto y en general a todas las ciudades del interior de Colombia, y de allí para allá Ecuador, Guayaquil y Lima y el Callao. Llegó a través del cine mexicano en los años 40, finales de los 40, comienzos de los 50. Pero en Nueva York, a comienzos de los 60, se generó todo el movimiento que conocemos hoy como la música latina neoyorquina, justamente a raíz de toda la influencia de Arsenio, de la escuela de Arsenio. Y esto perfectamente llega hasta el Callao. En Guayaquil, por ejemplo, hay un fervor grandísimo por la música del Caribe. Ni se diga en Lima y en otros lugares del Perú,
que fueron plazas muy visitadas además por los grandes músicos del Caribe de los años 50. Por ejemplo, Benny Moré visitó Lima en 1958, hizo una gran gira por Perú. Allí estuvo, por el interior chico que llaman del Perú. Allí estuvo también Machito en los años 50, la Sonora Matancera. Y este personaje del que yo te hablo, Benny Bustillo, cuando él se retira del conjunto de Arsenio en 1946, él funda un conjunto llamado Las Estrellas Negras con Rayito de Sol, que era una bailarina y cantante. Eran 7 músicos, 3 de ellos del conjunto de Arsenio, liderados por Benny Bustillo, y ellos vienen a Panamá y luego van a Perú y se establecen durante varios años en Perú, donde crean toda una cultura, un culto alrededor de la música del Caribe que permanece hasta ahora. Y lo mismo tú puedes ver en Pasto, en Ipiales, aunque son ciudades muy andinas, digamos, muy frías en la temperatura, más frías que Popayán. Hay un culto por la música del Caribe que se fortaleció mucho en los años finales de los 60 y comienzos de los 70, en el caso de Pasto y de Nariño, por el hecho de tener un personaje de la talla de Eddie Martínez, que es pastuso, en el centro mismo de la música latina neoyorquina, trabajando con Rey Barreto, con Celia Cruz, con todos los grandes del momento, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos a esta interesante conversación con Jairo Grijalva Ruiz. Bueno, continuamos aquí con Jairo Grijalva Ruiz hablando de Arsenio Rodríguez, de este libro que ahora hace una gran gira por los Estados Unidos y vas a tener un lanzamiento maravilloso con Larry Harlow. Cuéntanos un poquitico de en qué consiste tu proyecto en los Estados Unidos, porque la investigación, entre otras cosas, la hizo como parte de su tesis doctoral en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Correcto, vamos a ir en el mes de septiembre a los Estados Unidos y la presentación oficial de la trilogía se hace el 3 de septiembre por invitación de la Florida International University en Miami, en Coral Gables, vamos a estar allí, y luego vamos a Hartford, Connecticut, a Nueva York, Chicago y Los Ángeles también a presentarla. Esto es una trilogía que realmente son 9 volúmenes. Amazon la está publicando en 9 volúmenes. Cada libro, cada tomo, digamos, va a tener 3 volúmenes. Eso también es simbólico, porque tiene que ver con el instrumento que tocaba Arsenio, que era el 3. El 3 es un instrumento de origen europeo y hay 2 variantes del 3. Uno de 3 cuerdas dobles, cada cuerda produce un solo sonido, y otro de 9 cuerdas, 3 cuerdas triples. Entonces la trilogía, hicimos 3 tomos y cada tomo con 3 volúmenes para un poco recoger la simbología del 3 de 9 cuerdas. De eso se trata el nombre de la trilogía de Arsenio Rodríguez. Son 3 libros, el primero se llama El Profeta de la Música Afrocubana, narra la historia de Arsenio Rodríguez en Cuba, básicamente desde 1911, fecha de su nacimiento, hasta 1950. El segundo se llama El Ciego Maravilloso, recoge pues el nombre con el que fue conocido artísticamente Arsenio Rodríguez y habla de la vida de Arsenio Rodríguez desde 1950 hasta 1960 en la ciudad de Nueva York. Y el tercero, El Corsario Negro de la Chambelona, recuerda la última parte de la vida de Arsenio hasta su decadencia y su fallecimiento en 1970 en Los Ángeles. En Los Ángeles. Bueno, hay una cosa que me gustaría preguntarte y es la siguiente. Uno ha escuchado y ha bailado todas estas músicas de Arsenio y hay algo que está la gran capacidad de captar la cultura desde la cotidianidad. Porque aquí, ¿quién no ha escuchado Dile a Catalina que te compre un guayo? Y entonces quiero que hables un poquitico como de esa poética de Arsenio. Sí, realmente uno de los grandes aportes que creo que le hizo Arsenio Rodríguez a la cultura del Caribe y a la música afrocaribeña fue haber rescatado o puesto en escena el habla popular, el lenguaje más cotidiano de la gente del guajiro cubano, del negro del interior más profundo de Cuba, de las plantaciones, digamos, de azúcar de Matanzas y de la provincia de La Habana, recreando toda la cultura de origen congolés, de la cual él era portador porque era nieto de abuelos esclavos traídos del Congo, y al mismo tiempo cruzado todo eso con la picaresca española, con toda la literatura oral y la música popular española de la cual Arsenio, digamos, se valió, incluso para insertarla en sus propias composiciones, y algo que también hizo, recogió alguna de la poesía culta, pero que era muy popular en las clases más bajas, digamos, de Cuba, por ejemplo, la poesía de Martí, incorporarla
a sus propias canciones. También recogió todo el acervo folclórico de la rumba, del complejo de la rumba, que está compuesto del guaguancó, la columbia y el yambú, y él incorporó esa que era música de solar, digamos, de plantación, que no era bien vista en los sectores sociales más altos, incorporarla a la música popular, y no solamente incorporó esa poética, digamos, que venía de la décima española, sino que además incorporó el toque de la conga, que es muy importante porque universalizó la conga. La tumbadora no hacía parte de los conjuntos cubanos ni de la música popular. Hasta 1940 estaba prohibida, incluso no podía entrar ese instrumento a los salones, a los clubes sociales. Arsenio la fue incorporando poco a poco en una lucha muy fuerte que él dio contra el rechazo que había para estos instrumentos que los consideraban instrumentos de baja, digamos, categoría, hasta que logró posicionar la conga, digamos, en asocio con el bongo, para crear una sección rítmica. Y podemos decir que Arsenio creó un mundo, fue creador de un universo, sus líricas, su poética, es una poética de la calle, de la esquina, del último dicho de la calle, es jocosa, tiene doble sentido. Rescata también el patriotismo como una de las temáticas, digamos, que está metida de forma transversal en toda su obra. Y la picaresca del solar, de la cotidianidad, de la plaza de mercado. Todo esto está perfectamente desarrollado. Digamos que Arsenio desarrolla un repertorio para la música popular cubana de los años 40, 50. Era una música que se había quedado un poco esquematizada en el son con el formato de sextetos y septetos. Arsenio incorpora 2 trompetas más al sexteto, al septeto, para crear el conjunto, incorpora el piano, la conga, pero también le incorpora un repertorio de canciones. Él echa mano, por ejemplo, de la poética popular de los barrios de La Habana y decide crear una serie de guaguancós para cada uno de los barrios, Cogoloti, Atarés, El Pilar, Pueblo Nuevo, Los Sitios, Cayo Hueso. Entonces, prácticamente una buena parte, una parte importante de su popularidad radica en que le cantó a los barrios de La Habana, a los barrios donde la gente se sentía identificada, donde la gente, claro, con esa música, se sentía perfectamente identificada. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausa y ustedes, como ven con Jairo, podemos hablar muchísimo de este gran compositor cubano. Ya regresamos. Bueno, aquí conversando con Jairo Grijalva Ruiz sobre Arsenio. Antes de continuar esta interesante conversación, vamos a ver una nota. El son va a seguir siendo son. La rumba va a seguir siendo rumba. El guaguancó va a seguir siendo guaguancó. ¿Qué estamos haciendo ahora? Hibridando. La música como parte del arte. Hay que uno acopiarse de libros, investigar a diario como lo hace el médico, como lo hace el arquitecto, como lo hace el comunicador social, y que es una disciplina del conocimiento en la cual uno no puede vivir de camisetas y cada vez que lo convocan a uno a dar un concepto relacionado con determinado tema, siempre volver al mismo punto. Yo creo que la música está en evolución, en constante evolución. A través de todas estas memorias de la música, del movimiento de la salsa, se encuentran las fortalezas de Arsenio, y ha despertado un interés que antes no lo tenía, porque pues teníamos los discos en la casa y escuchábamos los discos y hacían parte de las audiciones, de la gozadera, del trasnocho y de la rumba. Pero llega un momento en que con una lupa se le da una visión bastante analítica y se empiezan a encontrar que en principio Arsenio grabó fue boleros. Bueno, continuamos aquí en nuestro programa Conversan 2 con Jairo Grijalva Ruiz, hablando de Arsenio Rodríguez. Bueno, has mencionado en una de tus respuestas anteriores el origen congolés de Arsenio. Por supuesto, eso nos lleva a algo que hoy se está valorizando cada vez más, que es una de las luchas de Arsenio fue porque todo ese origen, los instrumentos y muchas cosas fueran ganando, dijéramos, derecho a acceder a los salones, ganaran derecho de ciudadanía, y que tiene un poco que ver con que la misma sociedad cubana asimilara, como sucedió en muchos otros ámbitos, el pasado africano, la influencia africana. Entonces yo quiero que nos hables un poquitico de cómo Arsenio, por su origen, creo que también practicó santería, lleva esto a la música
cubana? Bueno, fíjate, Arsenio Rodríguez, que realmente se llamaba Ignacio Arsenio Travieso School. Arsenio Rodríguez era un nombre, digamos, artístico. Él decidió tomar los apellidos de su madre, que se llamaba Dorotea School Rodríguez, invertirlos en el orden, para ponerse su propio nombre artístico más o menos a la edad de 15 años. Era de origen congolés, sus abuelos venían del Congo, y en el momento en que surge Arsenio en la escena de la música afrocubana, él está en Güines, en la provincia de La Habana, y ahí en 1926 hay un huracán, se destruye parte de la villa de Güines y él tiene que irse al área metropolitana de La Habana. Ellos llegan a Pogoloti, que era un municipio allí aledaño a La Habana, y en la zona de Arroyo Arenas, digamos que es uno de los barrios de los repartos de Pogoloti, había una gran efervescencia de los ritos, de las tradiciones, de la cultura, de las lenguas y de los bailes y de todos los ritmos cubanos y afrocubanos propiamente dichos. Y Arsenio descubre en eso una gran posibilidad de pasar, digamos, las temáticas, los lenguajes, los ritmos que eran muy locales de allí, no estaban, digamos, no eran visibilizados en la radio, en la prensa, no había televisión todavía, pero tampoco en la industria del disco. Y entonces en ese momento también había un gran movimiento en la literatura y en las artes plásticas en Cuba, que fue el movimiento del afrocubanismo, donde estaba, por ejemplo, Wilfredo Lam, el pintor, donde estaban los músicos García Caturla, donde estaba Ernesto Lecuona, donde estaban los poetas, digamos. Estaba Nicolás Guillén con la poesía afrocubana, estaba empezando la obra de Carpentier, que también es un gran libro sobre la música. Claro, Cuellán Bao, todo eso. Sí. Entonces ellos estaban tratando de visibilizar la gran herencia africana dentro del contexto de la construcción de la nacionalidad cubana. De allí viene el término del afrocubanismo. Era un término que no existía en ese momento y que ellos desde la orilla de la cultura de las artes plásticas, de la literatura, lo estaban tratando de poner en escena. Y Arsenio percibe eso en el ambiente de allí de Pogoloti, en Arroyo Arenas, que era un sitio, digamos, con una gran presencia afrocubana, y él decide trasladarlo a la música. Es allí cuando Arsenio empieza a recoger todas esas tradiciones, todos esos cantos, digamos, del Congo, que había aprendido de sus abuelos, de sus tíos. Tenía un tío llamado Catalino School, que era tocador de rumba, viajaba, digamos, al interior de la provincia de Matanzas, porque manejaba un camión de una compañía norteamericana, y llevaba a Arsenio de niño y a sus hermanos y a sus primos a ver las rumbas de la provincia de Matanzas, las rumbas de Sabanilla, las rumbas columbias. Y Arsenio encuentra que ahí hay una gran posibilidad para presentar toda esa riqueza cultural africana en términos de discos, en términos de la industria del disco. Es cuando Arsenio se acerca a crear lo que él llamó sus composiciones afrocubanas, que eran lamentos. Entonces surge, por ejemplo, Bruca Manigua, surge de ese periodo. Que lo hace famoso Miguelito Valdés. Y que es el tema que hace famoso a Arsenio, porque Miguelito se convierte en la voz de Arsenio. La voz de Arsenio. Exactamente. Bueno, vamos llegando al final de nuestro programa aquí con Jairo Grijalva Ruiz. Te agradezco por estar aquí en Conversan 2. Podemos hablar horas de esta investigación tan extraordinaria, que tiene un aporte muy importante para nuestro país, para la musicología en Colombia. Te agradezco mucho por estar aquí y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.